Bueno, le doy la más cordial bienvenida hoy día a la segunda sesión y final del módulo de mediación y resolución de conflictos, el cual realizamos el lunes pasado. Yo ahora, igual que el lunes pasado, estoy conectado desde San Antonio, así que les advierto si escuchan algunos ruidos muy intensos. Yo estoy al lado del puerto, así que por acá pasan camiones y pasa el tren. Y cuando pasa el tren, esto se mueve como si fuera un temblor grado 4,5 a 5, así que si me ven así es porque está el tren pasando a 20 metros de mi oficina. Así que, pero ese incidente puede pasar, así que se lo advierto para que no se asusten si es que pasara. Bueno, hoy día vamos a continuar con este módulo que iniciamos en la clase anterior, como les mencionaba, y que lo vamos a terminar. Eh, Revisamos las causas de los conflictos en las organizaciones, revisamos cómo tomar una postura de mediación frente a un conflicto, fue la pregunta que tratamos de resolver, vimos lo que era la mediación, y hoy día vamos a ver las claves para la solución de los conflictos. Pero que plantearse las claves para la solución, ¿ya? Yo creo que lo que corresponde es decir cuáles son las claves para la gestión del conflicto. ¿Ya? Nosotros, como veíamos en la clase anterior, lo que hacemos con el conflicto lo gestionamos, ¿no? Vivimos en conflicto, o sea, por tanto, en lo normal o lo que debemos hacer es gestionar estos conflictos. Ya, ya. Se me está moviendo la cámara con un camión que pasa así. Entonces nosotros veíamos que los conflictos son acontecimientos que le suceden a todas las generaciones, o sea, no tiene diferencia entre edades, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, tienen conflictos, hombres, mujeres, tenemos conflictos. No hay una cuestión que sea de un grupo etario, ¿cierto? O de un género. Afecta igualmente a hombres y mujeres y a distintos grupos etarios. Entonces el conflicto, nosotros sabemos, ¿cierto? Que ya es una cuestión inevitable, es una parte inherente en las relaciones interpersonales, representa un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento. En la clase anterior decimos que algunos autores señalan que la evolución, ¿cierto?, es propia o es un efecto del conflicto, ¿ya? A partir de que efectivamente todo desarrollo implica conflicto, ¿ya? Entonces ahí está esta idea de movimiento, ¿no? De que esto se está moviendo y por tanto hay un conflicto inherente a la asistencia. Y nosotros miramos una definición un poco más técnica, ¿no? De que el conflicto se define como una estructura de relaciones en que unas entidades sociales apuntan a metas opuestas y afirman valores antagónicos o intereses que son divergentes, ¿ya? Entonces hay posiciones que están claramente marcadas y que podríamos ver que tienen distintas causas, ¿no? De hecho, nosotros miramos que el conflicto tiene tres componentes, tres elementos que es importante visualizarlo. Y muchas veces nosotros no agrandamos conflictos, ¿cierto? Porque efectivamente no tenemos una concepción tan clara de lo que es. Entonces el conflicto tiene un elemento que es el elemento inicial, ¿cierto? Que claramente es el elemento del problema. Los conflictos siempre están radicados desde un problema es una situación negativa que están viviendo las personas, evidentemente. El problema se puede transformar en conflicto cuando hay personas involucradas. Cuando nosotros tenemos un problema personal, vamos a tener un conflicto personal. Cuando tenemos un problema común, ¿cierto? Que estamos sintiendo, viviendo varias personas, podemos tener un conflicto porque efectivamente van a haber otras personas involucradas. Y la raíz del conflicto, efectivamente, las posturas, ¿cierto?, contrapuestas que van a asumir distintas personas. Y claramente lo que tiene que ver con el proceso del problema, ¿ya? Cuando nosotros miramos los elementos que son relacionados con el problema, nosotros tenemos que ver que hay tipos de conflictos, ¿ya? Y hay conflictos que tienen que ver con la relación y la comunicación, que son la gran mayoría, ¿ya? La gran mayoría de los conflictos que nosotros tenemos radican en problemas de comunicación. Y cuando trabajamos en el modo de comunicación, vimos algunos elementos que probablemente nos dejan más o menos claro por qué se producen, ¿no? Por la forma en que nos comunicamos, cómo podemos generar ciertas distorsiones en la comunicación. También se producen por conflictos, por preferencias,
por valores, por creencias. Hoy día nosotros lo podemos ver, o sea, estamos en un periodo electoral, la gente está como muy eufórica por un lado, ¿cierto? O muy reactiva por otro. Entonces, hay conflictos que tienen que ver por preferencias respecto de quiénes vamos a votar, y eso es como normal, por valores, ¿cierto? Por nuestro equilibrio de mirar la vida, por la forma en que nosotros miramos la vida, los valores en que hemos cimentado nuestra vida, por las creencias, ¿ya? Creer o no creer. Esos elementos generan conflictos, ¿cierto? Las preferencias, los valores, las creencias. Y los conflictos de intereses, que son más propios de las organizaciones. Conflictos por recursos, ¿cierto? Y conflictos por actividades. Entonces, cuando nosotros miramos los tipos de conflictos, estamos mirando, ¿cierto? Decíamos las causas que se asocian a los conflictos. Y los elementos que están relacionados con las personas. Las personas, como decíamos, son las que están involucradas en este conflicto, son las partes, ¿no? Y puede azuzar, puede aumentar el conflicto por el protagonismo de las personas. Hay personas que son conflictivas y otras que son poco conflictivas o son cooperadoras, ¿no? Pero hay personas que, por esto del protagonismo, van irradiando algunos conflictos. La dinámica del poder, cómo se ejerce el poder, cómo lo relacionamos, sobre todo en el interior de organizaciones donde se definen estructuras de poder que son de carácter horizontal, como las organizaciones comunitarias funcionales, tales como los clubes de adulto mayor. Las percepciones del problema. Y aquí hay una cuestión que tiene que ver. Decíamos que el problema era algo más bien objetivo, porque se puede, entre comillas, objetivizar, se puede cuantificar, se puede medir. Podemos saber cómo están afectados y cuándo están afectados y en dónde están afectados. Pero cada persona lo va a sentir como menos o más grave. Lo va a sentir como el problema más importante, y otra persona que está viviendo el mismo problema puede decir, no, si no es tan importante. Entonces, ahí tenemos un elemento conflictuante, ¿no? Cómo percibimos el problema. Las emociones y los sentimientos, cómo enfrentamos el conflicto. Cómo cada uno de nosotros, se hace cargo, ¿cierto? De nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo, pero también cómo esas emociones pueden provocar, ¿cierto? Agudizar el conflicto a través, por ejemplo, de la capacidad que tengamos de manejar nuestras rabias, ¿cierto? Nuestros enojos, que pueden desbordar, y un conflicto pequeño lo podemos convertir en un conflicto mucho más grande. Y tiene que ver con este elemento personal de cómo manejamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Las posiciones, que hoy día lo vamos a centrarnos en este concepto donde nosotros nos situamos, ¿ya? Pero no solamente físicamente, ¿no? Cuando uno dice, ¿cuál es la posición de los integrantes del club? Uno está en la esquina, otro está en el medio. No, tiene que ver con las posiciones que mantenemos frente a los temas, ¿ya? Y que está directamente asociado a los valores, a las creencias que tenemos las personas. Entonces, hemos solucionado un problema toda nuestra vida de una forma, ¿ya? Y nosotros legítimamente creemos que esa es la forma, no hay otra, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que siempre hay diversas formas para poder solucionar los problemas. Lo que pasa es que nosotros vamos a usar la que más nos acomoda. Y probablemente alguno de los que estaba presente toda su vida ha comido tallarines número 5, y no me los cambien, yo sigo con los tallarines número 5 hasta siempre. Y no he probado el 87, no he probado los otros que son también muy, muy buenos, pero nosotros nos quedamos ahí establecemos una posición. Y desde ahí nosotros cocinamos los tallarines, siempre tallarín número 5. Entonces las posiciones son unas cuestiones que muchas veces obstaculizan la gestión de los conflictos. Los intereses y las necesidades, ¿cierto? Efectivamente las cosas que yo quiero, las que yo quiero, y aquellas que vienen de un aspecto objetivo, de lo que me falta, de lo que efectivamente no tengo, y por tanto se transforma en una necesidad.
¿Mm? Y eso tiene que ver con percepción de necesidades distintas, ¿no? Para algunas personas pueden vivir con muy poco, ¿ah? O sea, si vamos de paseo da lo mismo, donde comamos, no es tan importante, eh, pero otras personas no, o sea, lo central es dónde, cuál es la comodidad, ¿cierto? Porque tenemos necesidades distintas, ¿ya? Y cuando nosotros, algunas personas creíamos que todas las personas tenemos las mismas necesidades, cometemos un error, porque como sabemos, todas las personas somos distintas. Y bueno, lo que estaba asociado a lo que decía antes, las posiciones que tienen que ver con los valores y principios que tienen las personas, ¿no? Y que es normal y es completamente legítimo que las tengan. Y finalmente los elementos que están relacionados al proceso del, del conflicto. Nosotros dijimos que el conflicto tiene tres etapas, ¿ya? La etapa de la necesidad, ¿cierto? La etapa del problema y la etapa de la crisis. O sea, hay tres etapas. Y nosotros decíamos que la prevención de los conflictos es que debíamos enfrentarlo cuando está en esta etapa inicial de la necesidad insatisfecha o cuando aparece el problema. Cuando ya está la crisis, hay que enfrentarlo directamente, pero se hace un poco más compleja enfrentar este problema, ¿ya? Entonces, cuando este tercer componente del proceso, ¿cierto? Tiene que ver con la dinámica del conflicto, o sea, en qué etapa está el conflicto, la relación y la comunicación, ¿ya? Hay conflictos que van a ser mucho más difíciles de poder enfrentar y gestionar a propósito de la mala relación que tengamos o de la deficiente comunicación que tenemos, ¿ya? Esos elementos están íntimamente asociados, ¿cierto?, al estilo con que cada una de las personas enfrenta los conflictos. Y nosotros en la clase anterior miramos, ¿cierto?, que ese elemento puede ser determinante para poder efectivamente comprender la dinámica del conflicto, ¿ya? Porque a algunas personas, por la forma, por el estilo que tienen de enfrentar el conflicto, ¿ah? Se va a agudizar rápidamente. De necesidad insatisfecha puede pasar inmediatamente a crisis, ¿ya? El problema apenas se visualiza y ¡pum! O sea, surge porque son competitivos, ¿no? Porque efectivamente quieren ganar siempre. Entonces, esas personas, ¿cierto? Tiene que ver con este estilo de enfrentar el conflicto, que básicamente nosotros dijimos, aquí hay dos elementos que están en cuestión. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros enfrentamos el conflicto, no? Y dijimos, bueno, aquí hay dos elementos. Los objetivos, ¿ya? Los objetivos, ¿ya? Como el cumplimiento de los objetivos y la relación interpersonal. Esos son los dos elementos que van a determinar la forma en que nos relacionamos frente al conflicto, la importancia que nosotros le adjudicamos a la relación con los demás y la importancia que nosotros le adjudicamos al cumplimiento del objetivo. Entonces aquí nosotros veíamos que teníamos la competidora, el competidor, ¿cierto? Que no le importa la relación, le importa siempre imponer, ¿cierto?, su palabra, alcanzar su objetivo, y ese lo que genera es que él gana y otros pierden, ¿ya? Entonces genera un resultado que es dicotómico, ¿ah? Yo gano y usted pierde, ¿ah? Y eso es lo que busca siempre. Por otro lado, hay personas que no le es importante ni los objetivos ni la relación. ¿Ya? Esa persona está ahí nomás. Y ese es el evasivo, ¿no? Y cuando tenemos personas que enfrentan conflictos a partir de la evasión, ¿cierto? Lo que pasa es que todos perdemos. Porque esa persona en algún momento va a reventar. En algún momento va a decir, basta. Y lo vamos a perder. La evasión genera eso, porque finalmente esa persona se va a ir de la organización. Entonces, igual es importante visualizarlo. Por un lado está la sumisión, ¿cierto? Que son personas que efectivamente no les interesan mucho los objetivos. ¿Ah? A ellos lo que les interesa realmente es la relación. Entonces genera este estilo, ¿cierto?, de sumisión, en donde yo pierdo y tú ganas. Ya, perfecto. O sea, se lleva muy bien con el competidor, ¿no? Como tú dices, yo quiero esto. Perfecto, ya, dale. Ok, no hay problema. Pero igualmente es que va generando un costo en la persona que puede determinar que esa persona finalmente explote o simplemente se vaya. Por otro lado, entramos a aquellos estilos que efectivamente nosotros debiésemos desarrollar en mejor forma. Que básicamente el compromiso,
o sea, cuando llegamos a un acuerdo para hacer las cosas, y eso requiere que nos importan los objetivos y también nos importa la relación, y, ¿cierto?, la cooperación, en donde se busca resolver el conflicto de tal forma que ambas partes, ¿cierto?, involucradas puedan sentirse ganadoras, ¿ya? Esos elementos son los que permiten efectivamente enfrentar el conflicto de una forma muy natural y como una estrategia de fortalecimiento de la organización. Aquellas personas que son capaces de enfrentar el conflicto a través del compromiso o la cooperación van a lograr que la organización vaya avanzando en forma mucho más efectiva. Y finalmente, en qué sentido revisamos la mediación, ¿no? Como una estrategia, ¿cierto? Como un mecanismo, como un mecanismo de resolución pacífica de conflictos. Dijimos además, ¿cierto? Que teníamos algunos otros, ¿cierto? Como la conciliación, como el arbitraje, ¿no? Como la mediación que revisamos, ¿cierto? Y la negociación que vamos a usar ahora. Entonces dijimos que para poder desarrollar la mediación se requieren algunas habilidades básicas por parte de los mediadores, ¿cierto? Este que se pone al medio, ¿cierto? Entre dos personas. No es un árbitro, ¿ya? La diferencia en la mediación con el arbitraje, dijimos que el árbitro aplica reglas, ¿ya? Y define eso. La diferencia de la mediación, ¿cierto? En donde el mediador va a ser un facilitador para que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo. Entonces ahí hay una cuestión de entrada. O sea, nosotros teníamos que plantearlo si realmente estábamos involucrados o no en el conflicto. Cuando yo soy parte del conflicto no lo puedo mediar. ¿Ah? Yo puedo mediar un conflicto donde soy un tercero imparcial. Ahí puedo mediar. Pero no voy a poder mediar un conflicto en el cual yo soy parte. Entonces, la primera que nada, habilidad es la capacidad para establecer normas. Ya el mediador tiene que ser sistemático. Tiene que decirle, bueno, esta es la regla del juego, por la mediante la cual vamos a resolver este conflicto. Va primero a hablar usted, después a hablar usted, ¿cierto? Vamos a juntarnos 2, 3 veces y yo voy a procurar de que cada uno hable la misma cantidad de tiempo, ¿cierto? Voy a pedirle que me aclaren algunos puntos. Va a establecer las reglas mediante las cuales se va a desarrollar una mediación. La habilidad de no juzgar, o sea, de efectivamente, uy, pero ¿cómo se le ocurre? No, el mediador es neutral, neutral, no puede juzgar a los partes, porque si lo juzgó ya se polarizó, fue a alguna de las dos partes. La capacidad de practicar la escucha activa, ¿no? Esta escucha de que efectivamente la hacemos a través del cerebro, ¿no? Donde efectivamente estamos analizando lo que nos están diciendo y estamos generando una estructura neuronal que es capaz de contrastar lo que el otro me está diciendo para ratificar lo que él dice y no imponer lo que yo estoy creyendo lo que él me dice. Entonces ahí hay un juego que es muy importante, ¿cierto? De efectivamente de efectivamente tener esa capacidad de escuchar activamente. Respetar la confidencialidad, ¿no? O sea, lo que se habla en la mediación se queda ahí. ¿Ya? No. Van a explorar cuestiones que nosotros a lo mejor no quisiéramos ni saber, sobre todo cuando conocemos las partes, ¿no? Pero esas cosas se quedan ahí. Y eso es importante cuando se establecen las normas, dejarlo claro. Lo que se habla aquí queda acá. El no sancionar, que tiene que ver con lo mismo. O sea, el mediador no es un juez, ¿cierto? Sí emite un documento que es muy parecido a la sentencia, pero no sanciona. No establece sanción a las partes. Las escucha porque las partes van a llegar a un acuerdo. Uh-huh. Y no dar soluciones fundamentalmente apresuradas. Porque lo que hace el mediador es escucha para, a partir de las soluciones que proponen las partes, elaborar una solución que sea más integral. Y finalmente veíamos cuáles eran las etapas que tiene el proceso de mediación, ¿cierto? Que básicamente vimos un proceso de 6 etapas. La primera, la fase 1, que se hace antes de empezar, prepararse para la mediación, planificar dónde va a ser el lugar, ¿cierto? Que recordar que existe una mesa donde las partes se puedan mirar, que se puedan tomar notas, ¿no? El lugar es muy importante, porque no podemos, tiene que ser un lugar que permita intimidad, ¿no? Para que las partes efectivamente puedan desarrollarse en forma adecuada. La fase 2 es la presentación y las reglas del juego. Ya aquí iniciamos la mediación. Partimos con esta de efectivamente presentar las partes, qué rol voy a ejercer yo, ¿cierto? Y mostrarles cuáles van a ser las reglas del juego. Es importante que estén escritas, ¿ya?
que cada uno siga una copia, y la socialicemos. Estas son las reglas. Más vale perder un tiempo en eso que a posteriori no estemos en cada momento recalcándola. Si hay que recalcarla, se van a recalcar, pero se lo entienden y en lo posible se va haciendo por escrito. Y aquí empieza ya la fase 3, que es la recogida de información. Y aquí nosotros ya le vamos a aplicar las reglas, ¿cierto? Vamos a escuchar a una parte, vamos a escuchar a la otra parte, cada una de las partes va a tener el mismo tiempo, ¿cierto? Se va a presentar, va a expresar, ¿cierto? Lo que siente frente a la problemática, ¿cierto? Y nosotros vamos a recordar que cada uno tenga el tiempo suficiente para poder presentar, ¿cierto? Su postura. Acá había en la fase 4, una vez que escuchamos todas las partes, viene el aclarar el problema. Y aquí viene el encuadre del conflicto. Aquí es cuando el mediador, ¿cierto?, va haciendo las consultas para definir claramente cuál es la posición respecto al problema que tiene cada una de las partes involucradas. ¿Ya? O sea, dejarlo por escrito, eso va aclarando, ¿cierto?, que cada uno deje por escrito cuál es su posición frente al problema para efectivamente proponer soluciones. Y acá es importante entender que aquí no es el mediador el que inventa las soluciones, sino que son las partes las que van a proponer soluciones. ¿Qué solución propone usted, parte 1? ¿Qué solución propone usted, parte 2? Así. Van a proponer soluciones, ¿cierto? Para que finalmente se construya, se invente una solución. Y ahí el mediador sí va a asumir ese rol de poder ver cuáles son los puntos en comunes de las propuestas que están haciendo los involucrados en el conflicto para efectivamente construir una solución que sea satisfactoria para todas las partes involucradas. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos llegar a la fase 6, ¿cierto? Que es llegar a un acuerdo que tiene que ser redactado por escrito y que tiene que ser firmado, ¿cierto?, por todas las partes involucradas en el conflicto. Entonces, esta fue la herramienta que revisamos en la clase pasada. Es importante tenerla en cuenta, que decíamos que las personas mayores tienen habilidades como naturales para mediar, ¿cierto? Porque tienen muchas experiencias, ¿cierto? Han desarrollado habilidades comunicacionales, pero siempre tenemos que estar frente a esta cuestión inicial, si es que efectivamente somos parte o no de este conflicto. Y si somos parte del conflicto, nosotros quedamos inhabilitados como mediadores. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo solucionamos los conflictos? Bueno, es por eso que vamos a ver otras herramientas que también podemos aplicar. La mediación es una muy buena herramienta, la podemos mejorar, la podemos practicar, pero, ¿cierto?, tiene este inconveniente, que si yo estoy involucrado en el conflicto, no la puedo usar. Entonces, tenemos que usar otras herramientas por tanto. Y aquí miramos algunas claves para poder enfrentar los conflictos. Las estrategias fundamentales que utilizan las personas para el manejo de conflictos se pueden clasificar en dos grandes tipos. O sea, las personas, para gestionar su conflicto, van a generar estrategias asociativas y otros van a implementar estrategias disociativas. Las estrategias disociativas son aquellas en donde efectivamente buscamos una solución como externa al conflicto. Y entonces recurrimos a la votación por mayoría, la mayoría manda. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero esto es muy democrático. Perfecto, sí, es muy democrático. Pero cuando tenemos posiciones que están, entre comillas, radicalizadas, y se pone por un voto una posición sobre la otra, efectivamente eso va a generar que un segmento muy relevante de la organización va a quedar frustrada. Entonces, claro, se impone la mayoría, pero hay una minoría que es muy alta que está quedando marginada. Entonces, la votación es una estrategia importante, pero hay que entender que cuando van quedando personas que pierden sistemáticamente, esas personas vamos generando un conflicto que se va agudizando en el tiempo. Entonces hay un riesgo importante cuando nosotros resolvemos el conflicto por votación. Ya, vamos a votación, vamos a votación. Yo recuerdo mis tiempos de dirigente estudiantil, mi profesor dirigente estudiantil cuando era joven, hace algunos años atrás, y estábamos en medio de un conflicto, un año muy conflictivo. Para contarle, mi universidad en la que yo estudié, la Universidad Paraíso, en su vida, en toda su historia, que era una universidad que se creó en el año 81, pero nunca había estado en toma, toda la universidad.
Bueno, cuando yo fui presidente, yo no impulsé la toma, pero tocó justo una reforma que se hacía en la educación, y yo era el presidente de la Federación de Estudiantes, y la mayoría del Consejo Presidente no eran amigos míos, digamos. O sea, pero, y ahí teníamos que en todas las sesiones de consejo, junto con el resto de la directiva, ver cómo llegábamos al acuerdo hasta obtener la mayoría, pero todas las reuniones que hacen todos los días, era lo mismo. O sea, cómo logramos la mayoría, que a veces era por un voto, y siempre el conflicto ahí, porque nunca fuimos capaces de superar la estrategia disuasiva. Entonces el conflicto siempre estuvo ahí, nunca se dejó de estar. Ganamos la mayoría de las votaciones, pero el conflicto siempre estuvo ahí, nunca dejó de estar. Y siempre se iba increciendo. Bueno, la no intervención, lo otro, o sea, está el conflicto ahí, nosotros no somos los que no vemos, y ahí la estrategia bastante reiterada que tiene que ver con esto de la pseudo-armonía que yo les mencionaba en la clase anterior. O sea, hay un conflicto, pero nos quedamos todos callados y hacemos como que no pasa nada. No pasa nada. Entonces, claro, el que no intervengamos no implica que el conflicto se va a solucionar solo. Los conflictos no se solucionan solo, tienen siempre una salida. Y cuando una salida que no es planificada, puede generar costos grandes en la gestión de la organización, la separación de las partes. Ya echamos a uno, ¿ya? Estos dos que pelean, ya, perfecto, y usted se va. Eso yo lo he visto en múltiples ocasiones, ¿no? Es una práctica bastante reiterada, que es marcadamente disuasiva porque el costo de solución del conflicto es muy alto. Echamos a uno, los pulsamos por 6 meses, los censuramos, ¿no? Aplicamos la censura que se explicó en sesiones anteriores. Entonces, tiene un costo alto. Porque bueno, ahí aplicamos la votación también de mayoría. La separación de competencias, ¿sabes? Les quitamos el cargo, ¿cierto? Las modificamos, dejamos a otra persona a cargo. Entonces, lo mismo. Es una estrategia que permite enfrentar el conflicto, pero no nos asegura una solución que es de carácter sustentable. ¿Ya? Y aquí hay un concepto que es importante que nosotros lo manejemos, que la solución sea sustentable, que la solución se mantenga en el tiempo, que no sea por el rato. Ya votamos, tenemos la solución por el rato, pero el conflicto sigue. Entonces, la estrategia disuasiva en general no son sustentables en el tiempo. Como, ¿cierto? Otra estrategia que es la amenaza de violencia. ¿Ya? Me imagino que acá todos somos bueno, todos nos fuimos educados bajo el garrote, ¿no? Esto de la amenaza constante, que si nos portamos mal íbamos a tener un castigo, ¿no? Y claramente una estrategia disuasiva no es una estrategia que sea sustentable en el tiempo, ¿verdad? Porque tiene que estar ahí la amenaza de violencia permanentemente, porque dejamos de tener la amenaza y el conflicto evoluciona. Entonces, no es una estrategia que sea sustentable. Entonces, las estrategias disociativas, nosotros podemos recurrir a ellas en algún momento, con excepción de la última, ¿no? En algún momento podemos recurrir a la no intervención mientras analizamos el tema. La podríamos decir, ahora no, porque no tengo los elementos, entonces voy a tratar de que no se toque el tema, pero lo tengo ahí presente, ¿no? Y lo voy a trabajar en un tiempo más. Lo mismo, si hay que votar, digamos, como lo haremos, pero tenemos que tener presente que es una estrategia de corto plazo. Estamos ganando algunos minutos, estamos ganando algunas horas, pero no estamos resolviendo el conflicto porque la solución es una solución poco sustentable. Por otro lado, tenemos las estrategias asociativas, ¿ya? Que efectivamente son las que nosotros debiésemos utilizar, ¿ya? Que en forma frecuente, aquellas que permiten soluciones mucho más sustentables de los conflictos. Y la primera tiene que ver con la eliminación de interferencias en la comunicación, ¿ya? Y básicamente es aplicar una comunicación interpersonal eficiente, ¿ya? Visualizar cuáles son, y como decíamos, hacernos cargo de nuestra comunicación interpersonal, hacernos cargo de nuestras barreras comunicacionales, ¿cierto? De las interferencias que nosotros, sin querer, estamos generando, como primer elemento. Hacernos cargo de nosotros y visualizar los problemas que hay en el interior de la organización para poder irlos gestionando, ¿ya? Y ahí la socialización, ¿cierto? Es importante.
cómo vamos aprendiendo entre todos a comunicarnos de forma mucho más eficiente, ¿ya? Para que efectivamente estas interferencias se vayan disminuyendo. A la medida que la interferencia disminuye, los problemas de comunicación, ¿cierto?, van disminuyendo. Y como sabemos, son la principal fuente de conflictos al interior de las organizaciones. Bueno, la formación de consenso, ¿ya? Y eso se logra a través de la negociación, ¿ya? Claramente. Es generar consenso, mayoría, ¿cierto?, frente a un tema. Lo voy a dejar ahí porque lo vamos a tomar en la negociación, así que ahí lo voy a explicar un poco más. Los compromisos mediante la mediación. Como ya veíamos, la mediación es una estrategia que nosotros podemos lograr cuando nosotros no somos parte interesada, podemos recurrir a la mediación, ¿cierto?, y lograr compromisos que sean sustentables en el tiempo. Las estrategias del ganar es ganar, el win-win, ¿no? Gringo, ¿no? El ganar es ganar implica que todos quedamos conformes. Y si uno revisa la literatura de negociación, ¿cierto? Eso hace 40 años atrás era una cuestión que era un sueño ideal, porque se pensaba que la negociación siempre generaba ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hoy día no es así, o sea, que podemos, ¿cierto?, a través de determinados métodos, generar resultados en donde en todo ganemos. Ahora, eso implica un esfuerzo, evidentemente. Hacernos cargo de los conflictos y enfrentarlos de una forma mucho más cooperativa, ¿cierto?, que la simple competencia. La transformación de las posturas en necesidades, y también tiene que ver con la negociación, ¿no? Porque las personas, ¿por qué asumen una postura? El por qué, el preguntarse el por qué esta persona está actuando de esta forma. Ya, ¿cuál es la necesidad? Que muchas veces no la tiene ni claro esa persona. No sabe por qué se comporta de esa forma. No lo tiene claro. Y nosotros ahí vamos visualizando, bueno, cuál es el problema que está detrás. ¿Cuál es la necesidad que está detrás de esa persona? ¿Por qué actúa de esa forma? Y ahí, a través de la negociación, podemos ir buscando la forma de satisfacer esa necesidad que está insatisfecha, ese problema no resuelto, y efectivamente logramos, ¿cierto?, una transformación en la posición que esa persona asume. Y pero al igual que la estrategia del ganar-ganar, implica negociación y implica tiempo, ¿ya? Implica tiempo. Y por último, si efectivamente no podemos resolver los problemas, no podemos hacer mediación porque somos parte involucrada, no ha resultado la negociación, que no la hemos realizado, pero que la vamos a realizar ahora, ¿cierto? Bueno, está la delegación, o sea, la delegación en árbitro, un tercero que actúe como árbitro, también puede ser una conciliación, ¿no? Pero que actúe como árbitro y que efectivamente defina, pueda resolver el conflicto a partir de las normas vigentes. Y aquí, claro, los arbitrajes se van a hacer en función de cuando tenemos conflictos de interpretación de las normas, cuando tenemos conflictos de aplicación de los estatutos y esas cosas, ahí nos va a servir un arbitraje. Cuando tenemos un problema personal, cuando tenemos un problema de comunicación, ¿ya? Cuando tenemos problemas que están asociados a los recursos, ¿cierto? Claro, el arbitraje no va a ser tan buena estrategia, pero cuando efectivamente tenemos problemas que pasan por la interpretación de las normas, ¿cierto? El arbitraje es una buena estrategia y que efectivamente es de carácter asociativa, porque a buscar la mejor, ¿cierto?, la mejor respuesta posible en la gestión del conflicto. Insisto, la gestión de conflictos siempre hay que mirarla como una cuestión que genere sustentabilidad, que nos genere acuerdos que vayan más allá del momento, ¿cierto? Que el acuerdo nos permita, ¿cierto?, enfrentar conflictos de esta misma índole en el futuro. Todos los conflictos son distintos, pero cuando vamos construyendo una relación con otras personas, ¿cierto?, a partir de la aplicación de estrategias asociativas, vamos avanzando, vamos creciendo, nos va haciendo cada vez más simple la gestión de los conflictos. Esto implica claramente romper con nuestras barreras propias, ¿cierto?, con nuestros valores, con nuestra tradición de cómo resolvemos nuestros conflictos. Porque no hemos inventado, ¿cierto?, hemos desarrollado estrategias que en general, ¿cierto?, van más por el lado de lo disociativo que lo asociativo. Entonces tenemos que dar este paso. Tenemos que decir, aquí nuestra tarea es aplicar efectivamente estrategias asociativas
en la gestión de los conflictos que nosotros nos enfrentamos cotidianamente. Entonces, las estrategias asociativas finalmente generan esto, generan el fortalecimiento de los equipos, porque efectivamente la creación de dependencia mutua entre los equipos, y que se logra a través del efectivo trabajo en equipo como una estrategia muy relevante, va fortaleciendo la unidad en la organización, ¿ya? Por tanto, esta forma de trabajar disminuye la conflictividad interna. Cuando tenemos la tarea repartida, ¿no? Cuando efectivamente tenemos dependencia mutua en la gestión, no es que es porque efectivamente estamos logrando alcanzar niveles de madurez, ¿ya? Si eso lo combinamos con la eliminación de interferencia en la comunicación, efectivamente estamos dentro de un círculo virtuoso. Y yo tengo la tengo la menor duda de que muchos de vuestras organizaciones que están trabajando a ese nivel, o sea, que efectivamente han creado dependencias sinérgicas, ¿ya? Y eso les permite funcionar con un bajo nivel de conflictividad. Siempre vamos a tener conflictos, ¿no? El hecho de que nosotros logremos finalmente crear una forma de funcionar que tenga que ver con la dependencia mutua, ¿no? No implica que no van a haber conflictos, van a haber menos conflictos, ¿no? Pero van a haber siempre conflictos, porque el conflicto es contratural a nuestra vida en sociedad, ¿ya? Entonces, no, ya la judío, no, siempre va a ser así. Y no es el conflicto final, es el conflicto que tenemos que abordar ahora, va a venir otro después, va a venir otro después, y es lo normal. Cuando no haya un conflicto, no pasa nada, que no tenemos conflicto. Cuando nosotros nos damos cuenta que no hay conflicto, es porque nos estamos mirando, es porque nos estamos observando, y lo que estamos construyendo es una pseudoarmonía, ¿no? Cuando no hay conflicto, es porque estamos usando una estrategia disociativa de la no intervención. Así de simple. El conflicto está, nosotros no somos capaces o no queremos gestionarlo. Entonces, nos tapamos los ojos, nos tomamos los oídos y no lo gestionamos. Y eso es juntar rabia, ¿cierto? Ahora que están de moda los volcanes, ¿cierto? Juntar ahí material piroplástico que va a explotar, ¿cierto? Y que va a dejar un problema mayor en la organización. Entonces, aquí hay que hacerse cargo de enfrentar los conflictos con estrategias asociativas, ¿cierto? Eso nos permite un crecimiento en la organización y avanzar, ¿cierto?, hacia la generación de estas dependencias mutuas en la medida que nuestro trabajo en equipo es exitoso. Desde esta perspectiva, ¿cierto? Mirando estas estrategias, nosotros podemos mirar, ¿cierto?, cómo se determinan determinados estilos para enfrentar la conflictividad al interior de la organización. Y básicamente son a través de estos cuatro estilos, ¿sí? Del estilo de la evitación, de la dilatación, de la confrontación y de la negociación. Entonces, cuando estamos frente a la evitación, ¿cierto? Como una estrategia global para enfrentar los conflictos, o sea, lo que nos marca este estilo, y aquí se trata de evitar el conflicto, reprimiendo las reacciones emocionales, aunque tiene valor en algunos casos, suele dejar una sensación personal de insatisfacción. Básicamente, porque el conflicto no se puede evitar. Ya, o sea, tiene un planteamiento inicial que es falso. O sea, el conflicto no se puede evitar. Es normal que el conflicto esté. Lo que cambia es la forma en que lo gestionamos, ¿ya? Pero no, aquí no hay conflicto, aquí no hablamos de la diferencia, como yo decía en la cosa anterior, no, aquí no hablamos ni de religión, ni de política, ¿cierto? Ni de fútbol, no. Entonces eso es evitar el conflicto, pero el conflicto va a estar igual. O sea, por mucho que yo le ponga reglas para que no nos metamos en esos escenarios, los vamos a meter igual. Se van a configurar igual y vamos a estar frente al conflicto.
Por otro lado están aquellos que enfrentan el conflicto a través de la dilación. Y la dilación son utilizadas para enfriar una situación. La dilación va a ser útil cuando la postergación del conflicto es deseable. O sea, la dilación es tirar la cuestión para adelante, bastante característico en Chile, ¿no? Dejémoslo para mañana, dejémoslo para mañana. ¿Ah? En el camino se arregla la carga, es un dicho que tiene que ver con esto de la dilación, dejar el conflicto para después. En algunos momentos es súper pertinente, no es el momento, no es el lugar. Esos son elementos que son determinantes para poder aplicar la dilación, y que no es el momento y no es el lugar. ¿Me parece que lo conversemos en la reunión de la próxima asamblea? Por ejemplo. Y tengo todo ese tiempo para gestionar el conflicto. Ojo, no voy a llegar a la asamblea de nuevo, porque la asamblea, no me preparé de nuevo. No, dejémoslo para la próxima asamblea. No. La dilación la podemos usar nosotros. ¿Ya? La habitación es muy poco recomendable, ¿ya? Pero la dilación sí. Tenemos que darnos cuenta que no estamos en el mejor momento para enfrentar el conflicto. Asumimos que hay un conflicto y lo dejamos para otro momento. Pero con fecha. ¿Ah? Claro, en este momento vamos a trabajar esto porque ya no podemos, porque estamos en todo. ¿Ya? Y eso, la forma en que nos comunicamos, ¿cierto? A través de una estrategia, ¿cierto? Asociativa, podremos efectivamente ganar este tiempo, pero debemos, con una luz roja fuerte y grande, hacernos cargo de ese conflicto de a partir de ese momento. Dilatamos, ¿cierto? El momento en que vamos a gestionar el conflicto, pero nosotros lo estamos gestionando desde ese momento. Desde ese momento estamos buscando las fórmulas para poder efectivamente enfrentarnos frente a este conflicto. Por otro lado está la estrategia que tiene que ver con la confrontación. La confrontación como una habilidad comunicacional es súper interesante, pero tiene algunos elementos. La confrontación implica el enfrentamiento de los temas conflictivos o de las personas, ¿ya? Cuando efectivamente tenemos dos frente a frente. Eso viene de la confrontación frente con frente, ¿no? Y esta confrontación puede ser subdividida en la competencia, confrontación a través de la competencia, y la confrontación asociada al compromiso. Cuando tenemos la competencia, está el deseo de satisfacer en necesidades propias sin importar las de la otra persona, ¿ya? Y aquí se va a utilizar la persuasión o la coerción. O sea, voy a tratar de convencer al otro o voy a tratar de obligarlo. Esas son las dos diferencias, la coerción o la persuasión. Y aquí uno gana y otro pierde. Aquí yo me quiero detener un poquito, porque en general nosotros tenemos como el espejismo del negociador. Y el espejismo del negociador es que el negociador es básicamente una persona que es capaz de persuadir a las otras, de convencer a las otras. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos fundamentalmente es un vendedor, ¿ya? Y un vendedor, entre comillas, de humo. ¿Ya? O sea, que nos convence de comprar algo. Yo creo que todos hemos estado frente a un vendedor que hace tan bien su pega, que nosotros terminamos comprando algo que no necesitamos. Pero que en ese momento ese vendedor nos creó la necesidad y nosotros, no, tengo que aprovechar la oferta. Yo siempre me acuerdo del caso de un amigo mío que dijo, no, yo me compré la pasta para pulir el auto porque estaba en oferta, pero no tenía auto, ¿no? Entonces, claro, ¿y para qué? Era tan buena la oferta, que la aprovechó. Entonces, ojo, esta persona que es muy buena para persuadir, para convencer a las demás personas, no implica que sea un buen negociador, ¿ya? Es una herramienta comunicacional, pero lo que hace es persuadir y el resultado es que él gana y el otro pierde. Y bueno, y esta otra que es mucho más característico de la competencia, que es la coerción. La coerción, o sea, obligar a la otra parte a que haga lo que yo quiero, obligarla mediante la presión. Usted está obligado porque usted es socio, así que tiene que hacerme caso. Yo soy el presidente, y yo lo escuchaba. Entonces, eso es la coerción. La coerción no genera, ¿no? No genera efectivamente un acuerdo que sea sustentable en el tiempo. Lo mismo
que la persuasión. Por mucho que no obligué a los demás, terminaron haciendo lo que yo quería, ¿ya? Y yo les vuelvo a recordar lo que contaba cuando en mi experiencia de dirigente estudiantil, que yo persuadía a los miembros del consejo que votaran a favor de la postura que teníamos nosotros como mesa directiva de la federación, pero era por un día, por 2 días, una semana, no máximo. A la vuelta de nuevo partíamos a 22-0. 0 a favor y 22 en contra. Entonces era lo mismo, no genera un acuerdo que sea sustentable en el tiempo. Y por otro lado, el compromiso, que es un poco más recomendable, pero igual tiene algunos elementos, refleja el deseo de hallar soluciones que parcialmente van a satisfacer las necesidades de los otros. La persona que utiliza esta táctica espera un resultado mutuamente aceptable, pero sabe que tiene que perder algo, ¿ya? Perder, no es tema así, ¿ya? Pero cuando nosotros asumimos el compromiso, y tal vez un elemento inicial de la negociación, o sea, cuando nosotros vamos a negociar, tenemos que tener claro que hay parte de lo que nosotros tenemos o creemos tener que vamos a perder, ¿ya? Entonces, este es un perder, pero un perder un poco, ¿ya? Es perder un poco, no es perderlo todo, es perder parcialmente. O sea, si yo quiero efectivamente llegar a un acuerdo con la otra persona, tenemos que construir entre ambos una solución. Y esa solución no va a ser la que yo quería, ni la solución que la otra persona quería. Entonces, claro, el compromiso refleja eso. Llegar a un acuerdo en donde efectivamente hay una solución que es aceptable para ambas partes, pero no es la mejor solución. Es posible llegar a una solución que esté sobre el compromiso, como veíamos, ¿cierto?, en el cuadro que tiene que ver con la cooperación. ¿Ya? El compromiso, sí, es una estrategia, por supuesto, tal vez es la más usada, ¿ah? Y es un camino positivo, ¿no? Pero partamos de la base que es una solución sustentable, por tanto es deseable, pero que nosotros frente al compromiso tenemos que asumir que tenemos que ceder parte de nuestro interés, tenemos que ceder parte de nuestra posición, ¿ya? Por tanto, vamos a lograr un acuerdo aceptable, no el deseable. Ahí hay dos conceptos que es importante que entendamos. A través del compromiso construimos acuerdos aceptables que son sustentables en el tiempo. A través de la cooperación logramos acuerdos deseables. Vamos a un espacio un poco mayor. Por eso es que la cooperación nos lleva al ganar-ganar, ¿ya? Y aquí, claro, aplicamos la negociación, ¿cierto? Pero bajo ese escenario, bajo ese elemento que es importante, ¿ya? Todos nosotros, si efectivamente queremos transformarnos en mejores negociadores, tenemos que asumir que tenemos que ceder en parte nuestras posiciones. Si nosotros no estamos dispuestos a modificar un apéndice en nuestras posiciones, no podemos practicar la negociación. Ahí tenemos una barrera de entrada, ¿no? Si no somos incapaces, la verdad es que aquí se hacen las cosas de esta forma porque esta es la forma correcta. Aquí no hay otra forma. Entonces, si tenemos ese planteamiento, la verdad, como dijo un amigo mío, no hay nada que negociar. No hay nada que negociar porque partimos con esa dificultad de entrada. Entonces, la negociación busca satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas en el conflicto y con esta estrategia todos pueden ganar. El negociador trabaja para que las necesidades de todos puedan ser reconocidas como importantes. Dado este énfasis en el win-win, tiene un énfasis en el ganar-ganar, la negociación tiene el potencial de generar las consecuencias más positivas de todas las estrategias de solución de conflictos. Claro, porque en definitiva es la que busca que todos generen, ¿cierto? A todos nos llegue una solución deseable, ¿ya? Que todos nos sintamos ganadores, ¿ya? Y eso es muy importante y eso se construye con trabajo. No es una cuestión mágica. La diferencia entre el compromiso, que el compromiso lo podemos gestionar en un corto plazo, muy rápidamente. La negociación requiere más tiempo. Cuando nosotros entramos a negociar, ¿cierto? Y superamos el conflicto como primera, el compromiso, confrontación, compromiso como primera estrategia, implica tiempo.
Ya no lo vamos a hacer de forma automática. Y en este sentido, nosotros tenemos que visualizar que cuando estamos frente a un compromiso, o sea, perdón, a un conflicto, cuando estamos frente a un conflicto, tenemos cuatro salidas a ese conflicto. La primera, ¿cierto?, es el acuerdo, ¿ya? La primera es el acuerdo. Y ese acuerdo lo podemos lograr, ¿cierto?, a través de negociación o de compromiso. También lo podemos lograr a través de mediación o arbitraje, ¿ya? Pero la primera es generar un acuerdo. La segunda es que continuemos sin cambio, que el conflicto se mantenga, la evitación, ¿no? Mantener que el conflicto se mantenga ahí en el tiempo. La tercera es el caos, pues. ¿Ah? La tercera es el caos. O sea, no evitamos el conflicto, pero el conflicto finalmente nos desbordó. ¿Ah? El conflicto finalmente generó la destrucción de la postura de una de las partes. ¿Ya? Cuando estamos frente al caos, que se genere la destrucción de la postura de las dos partes, inclusive, porque si es posterior al caos. Pero puede ser que efectivamente así en el caos se nos dé esto de que tengamos la destrucción de la postura de una de las partes. Entonces, cuando nosotros estamos frente al conflicto, evidentemente que tenemos que apostar por una solución que pase por el acuerdo, porque cuando entramos en ese otro círculo, puede llegar a la destrucción de la organización o que se destruya, ¿cierto?, una parte de la organización. ¿Sí? Entonces ahí es donde la importancia, ¿cierto?, de siempre enfrentar el conflicto. Y lo tenemos que enfrentar básicamente, ¿cierto?, utilizando la confrontación, la confrontación, ¿cierto?, de compromiso, ¿cierto?, y la negociación. Esas son las salidas que tenemos frente al conflicto. Entonces, el proceso de negociación, ¿ya?, que efectivamente nosotros tenemos que estimular, ¿cierto?, es un proceso que tiene tres dimensiones, ¿ya?, que tiene que ver con la dimensión de la adaptación, del aprendizaje y de la influencia, ¿ya? Porque efectivamente el negociar no tiene que ver solamente con influenciar al otro, ¿ah?, con convencer al otro, no, tiene que ver con que efectivamente hay una adaptación que se produce como resultado del aprendizaje del otro. Nosotros vamos a construir formas, acuerdos sustentables, ¿cierto?, a partir de aprender del otro, de conocer al otro. Si nosotros no conocemos al otro, es imposible que logremos generar acuerdos sustentables, ¿eh? Porque vamos a hacer un acuerdo superficial. Por lo tanto, lo que vamos a lograr es simplemente un compromiso. Yo voy a ceder, él va a ceder, y vamos a tener un acuerdo que es sustentable, pero de corto plazo, no de largo plazo, como si efectivamente llegáramos a un acuerdo negociado en donde ambas partes se sientan ganadores. Entonces, para llegar a eso hay que entender que la negociación implica estos tres elementos: el de aprender del otro, el de influenciarnos mutuamente y el de adaptarnos, ¿cierto?, a estas realidades cambiantes. Porque efectivamente, si yo no soy capaz de adaptarme, bueno, no tengo nada que negociar, pues. ¿Mm? Si yo estoy súper bien así, y ustedes lo han escuchado muchas veces de parte de personas, sobre todo mayores, que dicen, no, yo estoy bien así, no tengo nada que cambiar. A esta altura, bueno, mientras estamos vivos, vamos a tener que estar cambiando, si no vamos a quedarnos anclados en un espacio del tiempo que ya no existe. ¿Ya? Y eso genera consecuencias muy, muy negativas, ¿no? Entonces, nosotros estamos frente a este elemento y aquí tenemos que hacer algunas advertencias, que es lo que no es negociación. ¿Ya? Yo ya le he visto algunas cosas, pero aquí yo quiero dejárselo así como marcado. Y no es negociar, convencer al otro de nuestra posición. O sea, la persuasión. La persuasión no es negociación, ¿ya? Y ahí, insisto, siempre se ha pensado que aquellos que son buenos para persuadir son buenos negociadores. La verdad que podrían serlo, pero no lo son, ¿ah? Porque están logrando acuerdos de corto plazo, ¿ya?, de resultados inmediatos, efectistas, pero nos están haciendo cargo de que los acuerdos tienen que ser sustentables, tienen que ser de mediano y largo plazo. Obligar al otro a aceptar nuestra posición, digamos, la coerción,
¿ya? O sea, lo encerramos, como digo, le hacemos una encerrona, ¿no? No, si eso es lo mejor, no, si eso es lo mejor, todo, y todo lo encerramos, y el otro queda ahí al medio y dice, bueno, ya, pues será. Ujú. Pero ahí lo que hicimos fue obligar al otro a aceptar una solución que para él no es aceptable, pero que va a decir que sí porque está obligado, ya por las circunstancias. Entonces eso es importante. Imponer nuestra posición, sobre todo cuando estamos en posición de poder. Si somos el presidente, ¿cierto? Somos la presidenta y nosotros no, pues se hace así porque yo soy el presidente y chao, no. Y si no le gusta, se va. Y la gente se va, ¿no? No se va al tiro, pero se va después. Entonces ahí es importante no imponer, ¿cierto? Verticalmente las posiciones. Obligar al otro a aceptar mi posición. Obligarlo, ¿Va a aprender, ¿cierto? mamá? Le estoy repitiendo, ¿eh? Estoy repitiendo, no se preocupen, no, yo me equivoqué. No quiero obligarlo a que lo vuelvan, pero es tan importante que lo puse 2 veces. Lo otro es mantener por siempre mi posición hasta que el otro la acepte. No, es seguir, no, hasta que ya finalmente la otra persona, la otra parte se vea obligado, ¿cierto? Porque finalmente estamos obligando al otro a aceptar nuestra posición. ¿Ya? Entonces esto de mantenernos, incautarlo detrás de una posición no es negociación finalmente, es obligar al otro a hacer algo que no quiere. La negociación implica que el otro va a hacer algo que quiere hacer, ¿ya? Algo que quiere hacer, algo que en parte deseable. No va a lograr todo lo que quiere, a lo mejor, pero va a lograr lo que el resultado es un resultado que es completamente aceptable para esa persona. Hay un método, finalmente, para ir revisando. Yo sé que esto puede parecer un poco duro, sobre todo cuando nos quedan 13, 14 minutos, pero hay un método que es importante que visualicemos, ¿cierto? Que es el método Harvard de negociación. Y el método Harvard de negociación fue desarrollado por los profesores Roger Fisher y Bill Urey, y inicialmente está pensado para aplicar en el mundo de los negocios. Para eso fue pensado. La Escuela de Negocios de Harvard, ¿cierto? En la década de los 90, ¿cierto? Hacen un estudio que hay egresados que son súper exitosos y otros que no son tan exitosos. Y los exitosos eran aquellos que negociaban en forma muy bien. Y a partir de eso hicieron un estudio y se dieron cuenta que había algunos elementos que estaban detrás de las personas que le iba bien en las negociaciones. Por tanto, y luego que se empieza a aplicar este método, se da cuenta que sirve para enfrentar la mayoría de los conflictos que se presentan en las organizaciones, inclusive conflictos familiares. Se pueden enfrentar con este método. Porque es un método como bastante lógico para enfrentar el conflicto, ¿no? Es bastante inductivo el modelo, ¿no? Básicamente el modelo se sustenta en 4 principios básicos y se desarrolla a través de 7 pasos. Los principios del método de negociación son, primero eran 4 y luego fueron 7, por eso que se habla de los principios y los pasos, pero finalmente es lo mismo, pero cuando ellos, los profesores Fischer y Urey generan el modelo, lo plantean estos 4 elementos que son fundamentales. Primero que nada, las personas. Separar a las personas del problema. Considera que las percepciones y emociones de los involucrados, y aquí dice que hay que ser suave con la persona y duro con el problema. Y aquí hay un primer cambio radical, porque nosotros siempre personificamos los problemas. ¿Ah? El problema es usted. Entonces, claro, cuando nosotros no somos capaces de separar, de ver el triángulo, ¿se acuerdan que teníamos las personas y el problema en 2 ejes distintos? Ahí caemos un terrible error, un error muy grave. Tenemos que separar cuál es el problema y la persona. Y a la persona siempre tenemos que tratarla bien, con respeto, ¿no? Siempre en base al respeto. Y tenemos que enfocarnos en el problema que estamos viviendo. Y no, si usted es la persona, doña Victoria, usted es de Valparaíso, así que usted es la conflictiva. Usted es la causa de los problemas. ¿Ah? Entonces, no es así. Separamos el problema de la persona. Y ahí hay que hacer un esfuerzo para disociar, pues. Pero que tiene que ver con enfrentar los conflictos, separar los problemas de las personas. Eso es lo fundamental. Y recuerdo, insisto en el triángulo que les mostré en la clase anterior, se los vuelvo a mostrar hoy día porque tenemos que ver la diferencia, que hay problemas y hay personas involucradas. Segundo, los intereses.
negocia en base a intereses y no en base a posiciones. Y este es el cambio que hace el modelo. Todos los métodos tradicionales de negociación se basan en cómo logro imponer mi posición, ¿ya? O sea, cómo logro convencer al otro de lo que yo quiero es lo que hay que hacer. No, entonces, oye, calmado, calmado, aquí hay que superar las posiciones. Hay que superar este modelo. Y hay que negociar en base a los intereses que tienen las personas. ¿Por qué? Porque en la medida que abrimos, ¿cierto?, el conflicto a visualizar cuáles son sus causas, podemos encontrar intereses comunes. Entonces, el invento que está aquí detrás del modelo es que la gracia, la magia de la negociación está en buscar intereses que sean comunes y concentrarnos en esos intereses y no en aquello que nos divide. Que evidentemente sí, hay cuestiones que nos dividen y cuestiones que nos pueden juntar. Hay que explorar cuáles son los aspectos que son comunes y desde ahí construir acuerdos. Opciones que sean creativas y de mutuo beneficio. Aquí el Cristian, disculpe que le interrumpa, era para avisarle que le quedan 10 minutos. Sí, lo tenía súper claro. Gracias. Entonces aquí hay que inventar soluciones creativas, pero que sean de mutuo beneficio. O sea, que sean aceptables para mí, pero que también sean aceptables para la otra parte. Nosotros siempre pensamos en primera persona. Pensamos en la cuestión que nos beneficia a nosotros. Pero aquí la pregunta que es, ya, esta solución me gusta, ¿pero le sirve a la otra parte? No, pues completamente, diametralmente opuesta a lo que la otra persona está pensando. Por tanto, ahí es importante ese elemento. Y el cuarto principio tiene que ver con los criterios, ¿ya? Hay que construir criterios objetivos, ¿cierto? Insisto en que el resultado se base en algún criterio objetivo. O sea, los acuerdos tienen que superar, ¿cierto?, los criterios vigentes de la sociedad. Nosotros no podemos llegar a un acuerdo que sea ilegal, por ejemplo. No podemos llegar a un acuerdo que implique que una de las partes va a perder derechos que ya están garantizados. Por ejemplo, si fuera una negociación laboral, ¿ya? Y llega a un acuerdo entre las dos partes y resulta que el sueldo que se le va a pagar a los trabajadores va a ser bajo el mínimo. No puede ser porque no es aceptable, porque hay criterios que están establecidos que dicen cuál es el sueldo mínimo que recibe un trabajador en Chile. Entonces, siempre los acuerdos tienen que cumplir estos criterios objetivos que están establecidos en el marco normativo del país. En este caso, los acuerdos no pueden pasar sobre los estatutos, no pueden pasar sobre la ley, ¿cierto? Porque no es posible, ¿no? Ese es el criterio externo que tenemos y que tenemos que cumplir. Ahora, el método tiene 7 pasos, ¿cierto? Y acá el primer paso es las alternativas. ¿Ya? Aquí aplicamos el modelo. El primer paso es las alternativas. El negociador debe tener claro cuáles son sus alternativas de solución frente al conflicto, determinando cuál es la mejor alternativa sin negociación, lo que se llama el MAAN, mejor acuerdo alternativo de la negociación. Así como otros escenarios que se pueden dar con la negociación con la otra parte. Pero es importante establecer cuál es mi MAAN, mi mejor alternativa al acuerdo negociado. Yo antes de sentarme al otro, bueno, ¿qué puede pasar si no llego a acuerdo? Tener claro eso. Ese elemento es fundamental para entrar al negocio. Luego, visualizar los intereses y las posiciones. Detrás de los intereses de cada parte se encuentra una serie de deseos, necesidades, esperanzas y temores. Eso es importante, indagar sobre qué es lo que está detrás de la posición de la otra persona. ¿Por qué la otra persona está viendo la cuestión de color azul? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Y aquí se debe indagar y encontrar puntos de encuentro. Conviene concentrarse en el problema y las causas del problema para buscar intereses comunes. Nosotros estamos frente a un problema y eso es lo que nos lleva a un conflicto. Bueno, concentrémonos en el problema. Los problemas se generan tienen efectos y tienen causas. Busquemos las causas. Busquemos las causas y ahí vamos a encontrar que hay cuestiones que son de interés mutuo. Por eso esta segunda parte implica conversar, implica sentarse a la mesa a escucharnos. Si yo no tengo disposición de escuchar, evidentemente que no hay ninguna posibilidad de que esto se desarrolle. Tengo que escuchar al otro, ¿por qué tiene la posición que tiene? ¿Ya? Y eso lo podemos hacer. No necesitamos ser expertos en negociación para poder desarrollarlo. Las opciones.
¿ya? Posteriormente, al entendimiento de los intereses de la otra parte, viene la fase generadora de opciones. ¿Ya? El objetivo de toda negociación es encontrar de manera creativa un punto más o menos neutral, ¿cierto?, en que ambas partes obtengan beneficios. ¿Ya? Un acuerdo es fructuoso cuando A tiene la misma cantidad de soluciones que B y el negociador debe inventar soluciones que sean de mutuo acuerdo. ¿Ya? Aquí, por tanto, la creación de soluciones de mutuo acuerdo va por las dos partes. Las dos partes se tienen que poner bajo este planteamiento, construir soluciones que me sean beneficiosas para mí, pero que también sean beneficiosas para el otro. ¿Cómo lo hago? Bueno, en la medida que escuché sus intereses, ¿cierto? Se sé cuál es la causa de la cuestión que tiene, lo puedo hacer, tengo información como para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, importante el punto 2 para poder elaborar las posibles soluciones al conflicto. ¿Ya? Y poner más de una, pues. Siempre más de una, varias alternativas. El cuarto paso son los criterios de legitimidad, que ya lo mencionamos, ¿cierto? Toda solución debe pasar por un análisis que determine si son legítimos o no. Para estos se utilizan criterios y objetivos externos por personas ajenas al acuerdo y a las entidades de los negociantes. O sea, es importante que estos criterios sean validados. O sea, este acuerdo cumple los criterios de objetividad, cumple la ley, ¿cierto? Y hay un tercero imparcial que lo vio y dijo, sí, efectivamente lo está cumpliendo. O sea, que estos acuerdos sean legítimos, ¿no? Que cumplan con el marco normativo vigente. Quinto paso, que es un paso que realmente está el paso cero, pero en el método lo ponen en el quinto, pero es la relación. Aquí se evidencian los mejores resultados cuando construimos constantemente un ambiente positivo en el que todos los integrantes del acuerdo puedan trabajar colaborativamente. Un elemento crucial es saber resolver las diferencias y seguir llegando a acuerdos comunes a medida que nuestro objetivo se va desarrollando, que nuestro objetivo va avanzando. ¿Ya? Ahí quedó inconclusa la frase, ¿eh? pero efectivamente en la medida que nuestros objetivos se están trabajando, ¿no? No es... la relación es el pegamento de la negociación. Se va a dar durante desde el momento que empezamos el proceso, la relación va a ser crucial. Por tanto, el construir un ambiente favorable pasa por lo que dice el paso 6, que van de la mano, la comunicación. Toda negociación eficiente necesita de una comunicación efectiva en forma bilateral. Ahora, nosotros sabemos que nuestra responsabilidad es desarrollar una buena comunicación, pero para que esto funcione, la otra parte también, ¿cierto?, tiene que desarrollar la comunicación en forma efectiva. Y finalmente, el paso 7 es el compromiso. Toda promesa debe ser práctica. Una vez que delimitamos los planteamientos verbales, es fundamental escribirlos. Aquí estos compromisos quedan por escrito. La negociación se termina con un acuerdo que en algunos casos no se escribe. En algunos casos no se escriben, pero en su gran mayoría tienen que generar que estén escritos. Entonces, finalmente, los pasos, como veíamos, son estos 7 pasos: la viva, los intereses y posiciones, las opciones, los criterios de legitimidad, la relación, la comunicación y el compromiso. ¿Cómo funciona esto? A partir de lo que veíamos, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Funciona de la siguiente forma. Podríamos decir que la negociación es como un gran embudo, ¿no?, que ustedes están viendo ahí. ¿Ah? ¿Cómo se comportan estos 7 elementos del modelo? Bueno, básicamente hay 2 elementos que son transversales, que son la relación y la comunicación. O sea, esos son la puerta de entrada al modelo. O sea, para que podamos aplicar el modelo de Harvard, tenemos que entender que hay que construir una relación y esa se construye a través de la comunicación efectiva. Entonces, es imposible que podamos tener un ambiente positivo si nos comunicamos en forma deficiente. Tenemos que comunicarnos de forma eficiente, ¿cierto?, para construir una relación que permita que se dé el proceso de negociación. Entonces, a partir de esos elementos, iniciamos la negociación con el paso 1, que son las alternativas, ¿ya? Y ahí es importante que nosotros tener claro cuál es nuestra mejor alternativa al acuerdo negociado. Y las alternativas, ¿cierto? Que nosotros, es lo que nosotros llevamos, ¿cierto?,
como deseos a la negociación. Luego vamos a escucharnos, vamos a escuchar cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros intereses y posiciones, ¿cierto? Cuáles son las causas, ¿cierto?, que determinan que yo esté en esta posición y que la otra parte esté en su posición. ¿Cuáles son los elementos que justifican esa posición? Y esto nos da información para construir opciones, ¿cierto? Opciones de resolución de este conflicto. Y ahí, ¿cierto? Lo importante es que esas opciones, ¿cierto?, se construyan pensando en cómo se logra el beneficio mutuo, cómo logramos que este acuerdo, que para mí es muy bueno, sea también para la otra parte igualmente muy bueno. No puede ser que para mí sea muy bueno y para el otro sea aceptable. No, eso no. Tiene que ser para los dos muy bueno o para los dos aceptable. Pero tiene que beneficiar de igual forma a las dos partes. Y para eso estos acuerdos, ¿cierto?, tienen que cumplir con los criterios vigentes. En el caso de que estamos negociando dos empresas, ¿no?, por ejemplo, nos beneficiamos porque yo voy a dejar de pagar el IVA. No sería un criterio aceptable porque estaría pasando sobre la ley, ¿no? O que, bueno, podemos pasar por alto el tema que hay que hacer elecciones cada 3 años, vamos a hacer cada 4 años. Tampoco es aceptable porque efectivamente la ley establece que tenemos que hacer las elecciones cada 3 años. ¿Ya? Los criterios son objetivos, son externos, ¿cierto? Y tienen que, finalmente, el colador que tiene el acuerdo. Porque podemos tener un acuerdo muy interesante, pero que no cumple con los criterios establecidos la norma vigente. Entonces, con eso, ¿qué tenemos? Tenemos que, si las opciones cumplen con los criterios, se aceptan los criterios, ¿ya?, por ambas partes, y tenemos un compromiso. O sea, hay un acuerdo que se firma y se termina la negociación. Pero también puede pasar, ¿cierto?, que no lleguemos a acuerdo, que no se acepten los criterios. Y si no se aceptan los criterios, también se cierra la negociación, pero yo ya tengo yo ya pensé que iba a pasar en este caso, y tengo ahí, ¿cierto?, tengo mi MAM, por ejemplo, BANDA es la sigla en inglés, por si acaso. Cuando dice ahí la alternativa, dice BANDA, the best alternative digamos, el acuerdo negociado, la sigla en inglés. Usamos la sigla en español, que es la mejor alternativa al acuerdo negociado. Entonces tengo eso, porque ya lo pensé. Antes de entrar a negociar, yo ya pensé, ¿qué pasa si no llego a acuerdo? ¿Cuál es mi mejor alternativa al acuerdo negociado? Entonces ya sé que cuando ingreso a negociar, ingreso con 70. Cuando salga de negociación, tengo que tener más de 70. Porque ya en el punto 1 yo dije que mi mínimo son 70, porque si no llego a acuerdo, yo tengo ya 70. Pero no puedo terminar con 70. Insisto que este es un modelo muy interesante. No es de difícil aplicación, ¿no? Por mucho tiempo se vendía como una cuestión súper rigurosa y como que era muy difícil de que lo pudiésemos aplicar, pero la verdad, yo tuve una experiencia importante. Yo trabajé en otra universidad por varios años, enseñando métodos de negociación a personas de organizaciones comunitarias, de organizaciones laborales, sindicales, y todos pudieron aplicar el modelo y fue bastante positivo en las gestiones de sus organizaciones, porque efectivamente vieron que a partir de este modelo se van generando acuerdos que son sustentables en el tiempo y que permite cambiar la forma de visualizar el conflicto. Insisto, aquí el gran elemento es que efectivamente nosotros, el punto 2, en donde nos hacemos cargo de indagar por qué el otro tiene esa posición, permite que se desarrolle el punto 3 de construir opciones que sean de mutuo beneficio para las partes involucradas. Ese es lo que es el elemento revolucionario que entrega este modelo. O sea, que nos dice que para solucionar los problemas tengo que solucionar también el problema del otro finalmente. O sea, es una estrategia cooperativa claramente. Por eso es que genera este ganar-ganar. Porque no solamente soluciono mi problema, tengo que hacerme cargo del problema del otro. Tenemos que buscar e inventar una solución creativa para ambas partes. Bueno, estamos pasando un par de minutos, así que yo llego hasta aquí. Yo le agradezco a cada uno de ustedes, ¿cierto?, su participación, ¿cierto?, el que me hayan escuchado, ¿cierto?, y espero que le haya sido de interés, ¿cierto?, esta clase. Y ahí yo le dejo mi correo electrónico por si tienen algunas dudas, ¿cierto?
siempre estoy presto a resolver y bueno, y esta es la última clase que yo voy a desarrollar en esta escuela, así que aprovecho de despedirme finalmente. Ha sido un tremendo placer, un tremendo agrado haber estado este par de meses acompañándoles y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena jornada y un término de escuela. Hasta pronto. Muchísimas Hasta gracias. pronto, profesor. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias.